Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos a orar, amados. Pongámonos en comunión. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que hoy llegaron. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Padre, que perdones toda iniquidad, todo pecado y toda falta que hayamos cometido, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Quita de nosotros toda mancha, que podamos estar a cuentas contigo, Señor, Padre. Que la sangre tuya, Señor, Padre, que cubre multitud de pecados, Señor, sea purificando nuestras vidas, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros, que podamos recibir esta palabra con humildad, con corazones sencillos, Señor, conforme al plan y propósito que tú tengas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran su Biblia, hermanos, en el libro de Mateo 14, en el verso 13. Dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaba a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: tráelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Pueden sentarse, mis amados. El Señor Jesús narra el libro de Lucas, este mismo pasaje, y le pregunta a Felipe: ¿qué hacemos para darles de comer? Y le contestaron, uno de sus discípulos le dijo: 300 denarios no alcanzan. Y a Felipe le dijo: ¿qué son 5 panes y 3 pececillos? Amados, quiero continuar el tema que inicié el domingo en cuanto a la percepción, a la interpretación de la palabra de Dios y de quiénes somos nosotros. El hombre siempre antepone: es que yo, y él ve solo su parte humana, su límite humano. Jeremías dijo: no puedo porque soy niño. Moisés dijo: soy tardo para hablar. Los hombres siempre ponemos excusas, nuestros paradigmas. Un paradigma es una situación que es imposible que se llegue a cumplir. Eso es un paradigma. Cuando ponemos paradigmas frente a la palabra de Dios, le estamos diciendo a Dios: no se puede, no se puede. Entonces, una de las cosas que Dios tiene que hacer es cambiar el pensamiento.
Y el pensamiento está en base al entendimiento. Y el entendimiento está en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser correctamente entendida para que nuestro pensamiento después sea positivo. Toda la palabra de Dios, toda, tienen cosa positiva. En ninguna parte de la Biblia se escucha decir a Dios o a Jesús: la verdad es que no se puede. La verdad es que esto es imposible. Por el contrario, Dios dice: ¿habrá algo imposible para mí? Cuando habló a Abraham, que era casi como muerto, dice la Biblia, tenía 100 años. Y realmente, en términos humanos, dice que Abraham creyó contra esperanza. Su esperanza era contra esperanza, o sea, no había esperanza, no había posibilidad. En el término humano, es imposible. Pero ustedes vean el pasaje bíblico de Jesús en Lucas 10, cuando dice: toda potestad les doy para hollar serpientes, para reprender todo espíritu inmundo, para echar fuera todo demonio, para sanar toda enfermedad. Eso impartió el Señor Jesús. ¿Por qué, amados? Los discípulos se habían quejado de que habían querido echar fuera un demonio y el demonio no salió. Y Jesús dijo: hombres de poca fe. Entonces, la mentalidad de los discípulos era como la nuestra, una mentalidad humana, una mentalidad limitada. ¿Cómo voy a dar de comer a una multitud con 5 panes y 3 pececillos? Pero el Señor no estaba contando con lo que haga Felipe ni ninguno de sus discípulos. En el libro de Lucas dice: Él sabía lo que iba a hacer. O sea, el límite de las cosas espirituales está en el poder de Dios. Y Él es el Todopoderoso. Él es el que todo lo puede. Veamos en Isaías 66 para que usted vea lo que hace el Señor. En el verso 2. Isaías 66, verso 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. O sea, la majestad de Dios se inclina para ver al humilde. Pero vemos que Dios tiene una capacidad tremenda para hacer todas las cosas, amado. Sabemos que todo lo hizo por el poder de su palabra. Entonces, no hay límite en Dios. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque nuestra mentalidad está basada en el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Tenemos que saber que si usted ora, que si usted clama, que si usted ruega a Dios, aún cosas inverosímiles, cosas imposibles en la mente del hombre, Dios las puede llegar a hacer por amor de su nombre, porque se lo hemos pedido. El Señor Jesús dijo: y todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre lo hará, para que mi nombre sea glorificado. Entonces, toda la gloria de Dios, amado, está en el poder de lo que nosotros también creamos. Porque cuando usted ve, amados, a un Moisés
que se para frente al Mar Rojo. Y dice que el Señor le dijo, levanta tu báculo. Y las aguas se abrieron en dos. Y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Es un imposible. Es algo nunca antes visto. Es una maravilla, es una proeza, es algo extraordinario. Pero, ¿por qué Dios estaba haciendo algo así? ¿Ustedes creen que Dios no pudo habernos llevado por un camino, un sendero en donde pudieran haber pasado sin ningún problema? Pero Dios permitió que el pueblo de Israel esté entre la espada y la pared para Él glorificarse, para mostrarle a su pueblo que Dios tenía. Como cuando Jesús camina sobre las aguas y los discípulos sí, que tuvieron miedo. Un fantasma, dijeron, soy yo, dijo, yo soy. Y subió a la barca, amados. Pedro le había dicho, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, amados. Entonces, la percepción de nosotros está en base al entendimiento. El destino de la iglesia depende del entendimiento de la palabra de Dios. Y el entendimiento está basado en la revelación del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Usted puede entender las cosas con sus sentidos naturales, pero solo podrá entender lo natural. Pero lo sobrenatural, usted lo entenderá solo bajo la revelación del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en el libro de Primera de los Corintios, verso 7. Primera de los Corintios 2, verso 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. En el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios ya nos ha concedido. El verso 14, 15 y 6 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, para que usted pueda comprender cosas que son espirituales, tiene que tener la mente de Cristo. Si va con una mente natural, todo le parecerá una locura. Usted no lo va a entender. Hermanos, en muchas iglesias a través del tiempo, muchos cristianos se volvieron atrás porque le parecían locura
ciertas cosas de la palabra de Dios. Y son los que se han rebelado contra la palabra de Dios. Hay mucha gente que se rebeló, que no quiso y se volvió atrás. No quiso retener la palabra, porque todo se ha de discernir por medio del Espíritu. Y para que exista una revelación, tenemos que tener la unción. Sin unción no hay revelación. Una enseñanza bíblica puede ser bien trazada, pero solo es documental si solo está dada desde el punto de vista humano. Es lo sobrenatural lo que va a fijar en la mente nuestra una mentalidad diferente, conceptos diferentes, porque viene una unción superior. Y es el tiempo, amados, en que la iglesia necesita una unción superior, una unción que le haga ver que la iglesia ya no es niña, que ya no está diciendo, es que yo soy recién llegado a la casa de Dios, yo soy tierno en el evangelio, o yo no sé hablar, o yo no puedo. Es que esas cosas son para otro nivel de personas, y nosotros decidimos delante de Dios a qué demonio enfrentamos o no, porque estamos nosotros siempre encasillados en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hemos entendido. Pero el entendimiento espiritual debe de ser entendido por medio del Espíritu. Usted ve, amados, cuando el profeta Eliseo dice que fue rodeado por un ejército de a caballo. Y el criado dice, uy, Señor, estamos rodeados. Él dice, no temas, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice que oró y le dijo, ábrele los ojos para que pueda ver. Y pudo ver en un ejército de a caballos el siervo. ¿Pero por qué él oró? Porque el profeta sí estaba viendo el ejército de a caballo, pues. Sí estaba viendo el ejército de ángeles que estaba allí. Porque tenía una visión espiritual definida. Estaba su visión era completa de lo que Dios le estaba revelando. ¿Por qué, amados? Porque tenía la unción, pues. Y lo que pidió fue, ábrele los ojos. Entonces, necesitamos una unción superior para que Dios revele lo que tenemos que entender a fin de que nosotros podamos ser canal de bendición. Usted está dotado con la palabra de Dios, pero mientras la palabra de Dios esté como archivo de computadora en su cerebro, guardadito por ahí, guardadito por acá, pero no sale, no cumple, no la envía, no suelta. Usted tiene que soltar la palabra. Usted tiene que pedir la revelación. Tiene que estar en comunión. Tiene que rogar al Señor. Tiene que saber esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, se necesita la eficacia de la oración. No se necesita la oración, se necesita la oración eficaz. Porque usted puede orar, pero si usted está orando balbuceando, medio dormido, medio despierto, medio creyendo, medio no creyendo,
¿Hará efecto? No. ¿Cómo puede decirle Felipe al Señor: 5 panes y 3 peces no alcanzan? Si él había visto cómo sanaba a los enfermos, cómo reprendía al viento, al mar. Tenía que haber dicho: aquí hay 5 pececillos, 5 panecillos y 3 pececillos en nuestras manos, pero en las tuyas, Señor, sobrará. Era la respuesta. Pero no, ¿esto cómo va a ser? Pues le dice. ¿Qué le dijeron? Despídelos. Ya despídelos, mira lo que es tarde, ya para que vayan a las aldeas y compren qué comer. O sea, ellos estaban conscientes de que había una necesidad allí. Si nosotros nos damos cuenta que hay necesidad, Dios mucho más. El Señor Jesús hizo: los recostar. Entonces, la percepción que Él quería que tengan era de que todo se puede en el nombre de Jesús. Entonces, la iglesia tiene que entender esos detalles que son enormes en la vida espiritual de cada uno de nosotros. O sea, usted como padre de familia va a hacer una oración en su casa porque falta el alimento en la alacena. Y sus hijos dicen: pero papá, no hay. Pero usted dice: bueno, yo creo que va a haber. Yo creo que viene del cielo. Y usted empieza a ministrar su familia. ¿Qué hará Dios? ¿Lo va a respaldar o no lo va a respaldar? Dios lo va a respaldar. ¿Sabe por qué? Porque usted está tratando de enseñarles a sus hijos, a su familia, que usted depende de lo que Dios hace, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Y Dios le manda la provisión, amados. Usted observe, amados, cómo Dios coge al profeta y le dice: escóndete ahí en el arroyo, en la cueva. Y dice que le mandaba cuervos. En la mañana le mandaba el pan, en la tarde la carne, y el agua estaba ahí. Y estuvo 3 años comiendo el profeta de cuervos. ¿De dónde traerían el pan? ¿De dónde traerían la carne, amados? Le aseguro que no eran animales muertos, porque Dios no hace eso. Y el cuervo es un animal inmundo, de acuerdo a la Biblia, amados. Pero Dios hace como quiere, porque Él es soberano. Y es hasta cuando Él dice, pues, hermano, hasta que le secó el arroyo. Y ahora sal de ahí y anda adelante. Y allá tengo una viuda que te va a mantener. ¡Wow! Usted mire cómo Dios sostiene a su siervo. ¿No le gustaría ser siervo del Señor? Servir al Dios vivo, al que tiene la provisión. Siempre mandará un cuervo a alimentarlo. Siempre mandará una viuda a sostenerlo a usted. No le dijo: mira, anda a una bodega donde un millonario que se tiene bastante y te va a dar. No. Una viuda que estaba a punto de dejarse morir, que solo tenía un puñado de harina. ¿Por qué, amados? Porque Dios tiene que hacer lo que el hombre no puede hacer, que es romper los paradigmas. Tiene que cambiar la mente. Tiene que cambiar el pensamiento. Nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios sobrenatural que se maneja de una manera distinta. Usted ve, amados, como yo siempre les he dicho, las matemáticas del cielo son distintas, pues, hermano, a las de aquí de la tierra. Aquí 2 más 2 son 4. En el cielo son
todo lo que usted se puede imaginar, amado. 5 panes alimentaron más de 5,000 hombres con sus esposas y sus hijos. O sea, eran como 15,000. O sea, era una multitud. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Dándoles una cátedra de entendimiento. Algo práctico. Algo para que ellos digan, wow, seguimos a este Dios sobrenatural, pues. Usted ve, amados, cuando Pedro cae de rodillas delante del Señor Jesús porque hubo una pesca milagrosa, habían estado pescando toda la noche, y el Señor le dijo, haz la barca hacia afuera, boga mar adentro, lanza la red a la derecha. Y ya cuando la quiso sacar, ya no podía, estaba repleta de peces. Y Pedro se postró delante del Señor Jesús, le dijo, Dios mío y Señor mío. O sea, esa es la posición, Dios mío y Señor mío. Es Dios porque es soberano, y es Señor porque a Él honramos. Entonces, nuestra posición es esa. Si no estamos en esa posición, nuestra oración no puede ser eficaz. Nosotros tenemos que entender que estamos en la oración delante del infinito Dios, del que todo tiene bajo control, los vientos, las tempestades. Hace unos 20 años, 25 años, tuve que viajar a Cuba y llegué a La Habana. Yo tenía que estar ahí 5 días. No fue un viaje de paseo, sino fue un trabajo a hacer. Y cuando llegué al hotel, y en el hotel apenas llegué, me dijeron, no puedes salir porque va a haber tormenta. Y se desató una tormenta enorme, pero venía un huracán. Estaba como a unos 30, 40 kilómetros de La Habana, el tornado, y se acercaba cada vez más. Y todos decían que iba a arrasar. Entonces, todas las casas, tomando las medidas de precaución, en el hotel habían puesto cosas para que los vidrios no se revienten. Pero yo me acuerdo, amados, que el viento soplaba tanto. Yo nunca había estado en una tormenta de esa magnitud. Y yo estaba en la habitación y me puse de rodillas a clamar a Dios. Y habré orado horas, hermano. Cuando a las 5 de la mañana, de repente se calmó el aire. Soplaba, pero ya no estremecía las paredes, ya no, porque sacudía las ventanas, las puertas, sonaba, pero un aire, un viento, pero feroz, como a las 5 de la mañana. Y a esa hora, las noticias, amados, del canal local, que es un solo canal que tienen en La Habana, el tornado se ha desviado. Amados, pero yo estuve 5 días encerrado en ese hotel, y cuando oré, ya ese día yo tenía que regresarme para acá, y no pude hacer nada de lo que yo fui a hacer. Pero yo entiendo que Dios me llevó a orar
por ese lugar. Y el viento se desvió, el tornado se desvió inexplicablemente. Entonces tenemos que ver, amados, cómo Dios a veces utiliza sus pequeñitos, amados, y los lleva para un lugar. Y usted cree que va a una cosa cuando Dios decide que usted tiene que hacer otra. Entonces tenemos que ver, amados, que tenemos que creer en lo que oramos. Tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que implorar, tenemos que quebrantarnos. Vuelva a leer lo que dice Isaías 66, en el verso 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces usted ve, amados, ¿a quién miró en el huerto del Edén? Estaba Caín y estaba Abel. ¿A quién miró? ¿De quién tuvo agrado la ofrenda que hicieron? Fue de la de Abel, no de la de Caín. ¿Por qué, amados? Porque Abel era un siervo de Dios, era humilde, era sencillo. Caín no se quiso doblegar ante lo que Dios le dijo. Le reclamó: ¿acaso que yo soy guarda de mi hermano? Porque Dios le dijo que cuidara a su hermano. Y le dijo: cuidado, porque el pecado está a la puerta, le dijo. Y efectivamente Caín se levantó contra el hermano y lo mató. Entonces vea usted a quién mira Dios. Dice: al pobre y humilde, al que se humilla, al que es humilde de espíritu y tiembla ante la palabra de Él. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener clara la visión espiritual. Todo se ha de discernir espiritualmente, nada es de acuerdo a nuestros conceptos. No, tenemos que saber bien las cosas. La interpretación correcta de la palabra es la que hará que usted tenga un destino distinto. Su familia depende de la correcta revelación de la palabra en su vida. Si usted entiende que por la palabra de Dios tiene que salir el caos, por la palabra de Dios tiene que salir las tinieblas, por la palabra de Dios tiene que salir el desorden, entonces usted puede impartir la palabra de Dios con autoridad, y eso traerá a la postre bendiciones para su familia y para su descendencia, amados. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos claro cómo Él actúa, y eso es maravilloso. Vayamos al Salmo 19, verso 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, el propósito de Dios es que usted sea sabio, que usted tenga claras las cosas, que usted pueda ser edificado. Vean lo que dice 1 de Pedro 2:5.
Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed, ¿qué dice? Edificados como y sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted ve, amados, su percepción de usted mismo es que usted es un hijo de Dios, que usted es una nación santa, que usted es pueblo escogido, que es real sacerdocio, que tiene usted un rol que cumplir. Entonces ese rol usted lo tiene que cumplir, amados. Si usted no tiene una percepción de usted mismo así, entonces usted tiene una vida tan valiente, no está revestido de la palabra, no quiere entender las cosas, o sea, las lee, las interpreta a su manera, pero tiene muchas dudas de lo que Dios puede hacer, porque usted cree en lo que puede ver, y las cosas de Dios no se ven. Lo espiritual usted no lo puede ver, lo material usted lo puede ver, pero cuando usted tiene una mente material, solo está en el plano humano, pues hermano, y nosotros somos bien limitaditos. No vamos a comparar nuestra condición con el poder de Dios. Usted ve, amados, la percepción de uno de los hijos que le dijo al padre: dame la herencia, porque me voy a una ciudad. Le dijo, y el padre le dio la herencia. Y él fue y la malgastó, amados. Así hay hijos. Quieren sacar, ya dame, para después malgastarla. Es una percepción. Es un entendimiento de que él quiere ya tener control. Y después, ¿qué terminó diciendo? En la casa de mi padre muchos empleados hay y tienen abundancia de pan, y yo aquí muriéndome de hambre. Recién entendió que tenía que estar en la casa del Padre. Muchos cristianos no vienen a la casa del Padre. ¿Cómo van a tener pan? ¿Cómo van a llenarse? ¿Cómo van a tener conceptos espirituales? ¿Cómo van a impartir la palabra? Imagínese usted, solo haga una reflexión sencilla. En mi casa, usted puede decir, no escasea la palabra de Dios. ¿O escasea? En mi casa la palabra de Dios a cada rato está fluyendo, ¿o no? Entonces, no es lo mismo, pues en una casa en donde la palabra de Dios no falta, en donde todos hablamos el idioma del Evangelio, de una palabra que impacta a cualquiera. Porque usted ha sido llamado para dar buenas nuevas, pues hermano, no para llevar malas noticias. Dice, el Espíritu de Dios me ha ungido para que yo dé buenas nuevas, para que le dé óleo de salvación, para que le dé, vende a los heridos, a los oprimidos, para que le dé vista a los ciegos, para que sane a los enfermos. Entonces, usted es un canal de bendición, mi amado, donde quiera que vaya.
Donde quiera que vaya, usted dice, a ver, vamos a orar, pues vamos a orar. Aquí hay dificultades, vamos a orar. Entonces siembra la palabra, pone esperanza, imparte la palabra, profetiza. Y dice, en el nombre de Jesús aquí va a haber esto. Y usted va a ver cómo Dios provee. Porque Dios quiere utilizarnos, amado, para que Él sea glorificado. Pero si es una iglesia inactiva, es imposible, amado. Es imposible que la iglesia que no se moviliza, que es una iglesia muy estática, tenga cosas positivas. Vayamos a Gálatas y con esto vamos a ir terminando. Gálatas 4. Verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. O sea, está diciendo que usted tiene todas las atribuciones que tiene Cristo, toda la herencia. Entonces, por tanto, usted tiene que impartir. Jesús nunca tuvo limitaciones de bendecir, amado. Él bendijo. Y una pregunta que queda allí, amados, ¿somos niños espirituales o ya somos maduros espirituales o somos adolescentes espirituales? ¿En qué posición nos ubicamos? Porque si somos niños, somos esclavos. Todavía no podemos hacer nada, tenemos que estar bajo cuidado. El niño no difiere en nada del esclavo. O sea, aunque la herencia es de él, pero no puede tomar control de la herencia. Aquí el último verso dice que somos prácticamente herederos conjuntamente con Cristo. Entonces, si no hay eso en nosotros, la iglesia permanece bien inmadura, y todo eso nos lleva a una vida intrascendente en el plano espiritual. Por eso usted ve, amados, y solo por enfatizar en esto, ¿cuántas personas realmente se acomiden a hacer tareas espirituales en la iglesia? ¿Cuántas personas toman una responsabilidad? Yo les digo, amados, con mucho respeto, a mí me gustaría venir y sentarme y escuchar, pero yo no puedo venir a sentarme si yo no he preparado un mensaje. Yo tengo que traer un mensaje, tengo que ver cómo se lo voy a entregar a la iglesia. He orado, he pedido a Dios una dirección para que se entienda el mensaje y pueda ser recibido, que tenga el soporte necesario de la palabra de Dios y que llegue a impactar en la vida de nosotros para ser edificados. Tenemos que ser
piedras vivas en un edificio. Este edificio tiene muchas piedras, pero esas piedras están muertas, están ahí. Nosotros somos un edificio vivo, somos piedras vivas. O sea, tenemos una actitud permanente que tiene que ser espiritual. Y nuestra responsabilidad es con los menores, con los que son todavía esclavos. Porque ellos todavía no están en la misma actitud espiritual. Si fueran adultos espirituales, anhelarían estar en la casa de Dios. Dirían, ¿por qué no tenemos culto todos los días mejor? Y recibimos la palabra de Dios todos los días. ¿Sí o no? Estaría repleta los cultos de oración y de ayuno. Pero es porque hay inmadurez espiritual, porque no hay percepción. Usted pregunte si la palabra de Dios escasea o no. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que darnos cuenta que para decir ya hemos madurado, tenemos que dejar de ser niños. Sigamos en Gálatas 5, en el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es que había una tendencia, amados, a judaizar. El judío se circuncida al 8º día. Y ellos creen que eso es sumamente importante, pero ese es un aspecto particular de la ley. Pero eso llegaba a excluir de la sinagoga a los que no estaban circuncidados. Entonces Pablo tiene que poner un alto y decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, no es porque esté circuncidado ni porque esté incircunciso. Lo que vale es estar en Cristo Jesús. O sea, el rito de la circuncisión era para el judío y sigue siendo para el judío algo que lo hace incluirse como miembro de la iglesia de ellos. Y si no, no puede entrar a la iglesia. Pero eso fue en la época de la ley. Pero venido Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Porque también el hecho de que no esté circunciso quiere decir que va a desechar a los circuncidados. No. O sea, no es ni lo uno ni lo otro. Lo que vale es Cristo Jesús por medio de la fe, lo que habla realmente de un cristiano de verdad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que eso es importante. Dice el verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura y leuda toda la masa. Quiere decir, amados, que la levadura trae algo que infla, que parece que
que fuera real, pero al rato de la hora, cuando usted ve el pan, es peso falso. Está grande el pan porque tiene levadura, se infla, pero el peso es bien, bien falso. Amados, vamos a dejar allí el tema porque es larguísimo, pero quiero dejarles esta reflexión, amados. O sea, usted es lo que su entendimiento percibe de la revelación de parte del Espíritu Santo. Si usted siente que no es nada, pues no es nada. Si usted siente que es un hijo de Dios, entonces levántese como un hijo de Dios y diga: yo he sido llamado para ser canal de bendición. Yo soy bendición donde vaya. Donde yo vaya, yo imparto la palabra. No necesito autorización de nadie para dar la palabra, porque la palabra está en mí. O sea, usted tiene que dar la palabra, amados. Donde quiera que vaya, usted se despide y dice: déjeme orar por su hogar. Si usted hace una visita, no se vaya sin dejar una oración. Permítame orar por su casa. Permítame orar por su mesa. Permítame orar por su salud. Ahora, si le dicen no, bueno, usted se va porque le dijeron no. Pero se han perdido, amados, de que usted los bendiga. Porque una oración suya puede cambiar la situación de un hogar, cualquiera que fuere. Porque usted está orando, amados, y Dios va a hacer de acuerdo a lo que usted ore. Si usted profetiza algo, hágalo en el nombre de Jesús. No con presunción de que usted profetiza cosas, sino que lo hace porque siente por el Espíritu que tiene que decir, como dice la palabra: dile al justo que le irá bien. Entonces, usted deja una palabra, amado, usted suéltela. Y el resto Dios se encarga. Pero no se la quede. Usted suelte la palabra y ella tendrá un efecto, amado, porque ella no regresa vacía. Entonces usted se transforma en un hijo de Dios que donde va poniendo una palabra, va sembrando, un sembrador. Usted va impartiendo, y porque usted ya ha entendido que la palabra de Dios tiene un poder más allá de que una bomba atómica. Tiene un poder, pero extraordinario, amados. Quita el caos, trae luz, pone orden donde hay desorden. Entonces usted sabe que en el momento que suelte la palabra, amados, los huesos se juntan. Trae eso sosiego, amados. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre amado, Señor, Dios mío, te damos gracias. Gracias porque nos permites entender tu palabra. Que esta palabra, Señor Padre, pueda causar un efecto renovador, edificante, Señor, en nuestras vidas. Que podamos percibir espiritualmente todas las cosas, Señor Padre. Que lo material es material, pero lo espiritual, Señor,